Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio De esto no hay tesis. Y muchachos, la verdad hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar con el primer profesor del programa, el profesor Pedro Ovalles de la Universidad Simón Bolívar. Él estudió matemáticas aplicadas y se dedica al campo de la estadística. Pero es un tipo tan interesante que no solo hablamos de su historia con las matemáticas, sino que hablamos también de cambio climático, de las elecciones, de los Oscar. Una locura. El episodio está buenísimo, así que disfrútenlo. Muy bien, bienvenido, Pedro. Gracias. Obviamente, si estudiaste matemática fue porque no te aceptaron en la carrera que querías, porque... ¡No, mentira! Aquí no te vamos a preguntar eso. No, más bien queremos todo lo contrario. Es un cuento divertido. Dale. Queremos saber cómo ¿Cómo fue empezó tu eso? fascinación con la matemática. Bueno, yo siempre tuve habilidades para las matemáticas desde pequeño. Realmente no voy a decir que era algo que me costaba horrible, pero sí tenía alguna habilidad. Sin embargo, yo cuando estaba en educación media, en secundaria, la carrera que yo realmente deseaba estudiar era comunicación social. Era lo que me llamaba la atención y me apasionaba en ese momento. Y yo soy hijo de profesor de la Universidad Central, entonces naturalmente tenía mi cupo asegurado en comunicación social y yo cumplí todos mis pasos y todos mis Mm, requisitos para estudiar comunicación social en la Central. Sin embargo, el liceo donde yo estudiaba tenía un convenio con la Universidad Simón Bolívar, con el programa de igualdad de oportunidades, para hacer un curso propedéutico en la universidad. Y mi liceo, que era un liceo relativamente grande, pues muchísima gente iba a este curso. Y bueno, estar con mis amigos del liceo me motivó a ir a la Simón Bolívar a hacer este curso y a bueno, prepararme un poco más, aunque no era necesario. Y entonces una vez que estabas en este programa, o sea, ¿cómo fue tu cambio de comunicación social a matemática? Termíname el Fue chisme. fortuito. Ahí en el programa, pues obviamente te motivaban a inscribirte en la universidad, porque obviamente es un programa de la universidad y el objetivo es captar gente para la universidad. Ujú. Y realmente a mí, de todas las carreras que habían en la Universidad Simón Bolívar, la única que me llamaba la atención era matemáticas aplicadas, porque yo estudié matemáticas con opción en estadística y matemáticas computacionales, que es un poquito distinto a matemáticas puras. Y nada, eso me llamaba Ujú. muchísimo la atención. Fui, presenté, quedé. Probablemente yo era la única persona que la tenía de primera opción, así que quedé obviamente en esa primera opción. ajá. Y bueno, y cuando llegó el momento de inscribirme, había una lista de espera más o menos larga para comunicación social. Y mi mamá me dijo, bueno, comienza en la Simón Bolívar para que Para o no aprovechar. pierdas tiempo, Para que no pierdas el para hilo, aprovechar el exacto. tiempo. Y Ujú. cuando te llamen de comunicación social, pues comienzas comunicación social. Y dije, bueno, buenísimo. Y bueno, la Simón Bolívar tiene Ujú. esta cosa que te atrapa y te... Tiene esa mística. Te llamaron de comunicación social al final No sé, y, nunca fui a preguntar cuando estaba como en el primer trimestre. o sea, te olvidaste de eso y dijiste, no. O sea, yo no estaba seguro, como en todas las carreras. Yo creo que todo estudiante tiene un Sí. momento de duda de si de verdad lo que está estudiando es lo que debería estudiar, pero sí estaba claro de que ya después de estar en la Simón Bolívar, ese era mi camino. Mira, Pedro, y una preguntita. Tú comentas que la especialidad de matemática que tomaste es muy diferente a lo que se conoce como matemáticas puras. ¿Cómo fue que tú te enteraste de que esto existe? O qué tan similar o qué tan diferente era la matemática que tú venías estudiando en la secundaria y educación media? Fíjate, realmente la diferencia fundamental es que la parte más geométrica de la carrera la sustituyen por una parte más computacional o aplicada. Ok, Lo que suelen llamar matemáticas aplicadas fuera de la universidad es todo lo que tiene que ver con modelaje matemático, ok. pero que es básicamente hacer modelos con ecuaciones diferenciales o redes neuronales, este tipo de Ujú. cosas. Pero en la universidad, cuando crearon esta carrera, además le agregaron la parte de optimización y probabilidades y estadística. Ujú.
Y la estadística es algo que sí siempre me llamó la atención, pero desde que tendría, no sé, 3 4 años, me encantaba ver las estadísticas de los jugadores de béisbol, Ya. de los jugadores de béisbol, de los jugadores de Ah, fútbol. Entonces, claro, yo cuando vi eso yo dije, esto puede apasionarme también bastante. Una preguntita ahí. Todo el mundo siempre, yo creo que qué tanto te gusta o no la matemática depende de si tuviste un buen profesor en el liceo o un mal profesor en el liceo. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Tuviste un buen profesor que te motivó o fuiste más tú por tu lado que dijiste, no, esto me gusta independientemente de todo? Mira, realmente yo tuve 5 profesores distintos de matemática, uno en cada año de... Mentira, tuve 4, porque la de Ok, séptimo fue la misma que la de cuarto. ok. Y 2 de ellos, la de noveno y el de quinto año, eran muy buenos profesores, Ujú. pero increíblemente buenos. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, si tú no tienes profesores que te motiven a algo, no. Entonces, ¿crees que eso sí marcó una diferencia, pues, no? Sí, yo sí creo que marcó una diferencia porque al Ujú. final, primero, cuando tú te interesas, es algo que no se te va a olvidar nunca. Si tú le Sí, pones ese interés sí, a la sí. materia, si no vaya a ser una cosa que vayas a utilizar todo el tiempo, va a quedar en algún compartimiento de tu cerebro ahí. Ujú, Y eran profesores como muy, como que eran muy formales, pero al mismo tiempo eran informales y funcionaban bien y te ujú, daban la materia bien ujú. ujú. y se sentía que estaban haciendo el trabajo porque querían. Sí, y en base a esto que dices y lo que dijiste previamente, que probablemente eras el único que tenía la opción de matemática como primera opción de carrera, vamos a filosofar un poquito. ¿Por qué crees tú que la gente le tiene tanta aversión a la matemática? ¿Y cuál sería tu opinión de, o tu ideal de cómo se pudiese cambiar eso? Porque la verdad es que yo creo que si tú le dices a alguien voy a estudiar matemática, el 100% de la gente te va a responder tú estás loco. Sí, créeme que lo viví en carne propia. De hecho, yo siempre he hecho este cuento en la Ajá. Simón Bolívar. Hacen una cosa que llaman los vivenciales, que son como una Ujú, especie Ujú, de 2 días en el cual te explican un poco cómo es la ujú, universidad y te la muestran, que esto es algo que hacen algunas universidades americanas también. Y tú el ujú, primer trimestre o los primeros trimestres de la universidad estudias con gente de todas las carreras, no nada más de tu carrera. Y obviamente de las 30 y pico personas que estábamos ahí, yo era el único que era de matemáticas. Y entonces cada vez que decía así, yo voy a estudiar matemáticas con opción estadística, matemáticas computacionales, la reacción natural de la gente siempre era, ¿y a qué te quieres cambiar? Y yo era así como que en realidad nada. Pero no te preocupes, cambiarse no es tan difícil. Tú vas a poder, seguro sales bien y te puedes Ay, no. cambiar. Y así como que, pero yo no me quiero cambiar, yo de verdad quiero estudiar esto. Cambiar. No, pero de verdad, o sea, no hay ningún problema con que digas que te quieres cambiar. Y era así como, ok. Eh, y Ay, volviendo a tu pregunta original, fíjate, yo creo que particularmente aquí en Venezuela, que es lo que conozco, hay 2 temas. Primero, desde el principio de tu vida, el refuerzo que le da la gente a las matemáticas es negativo. Eso es difícil, eso no lo Ujú, vas a entender, tú eres demasiado bruto para eso. O sea, siempre es un refuerzo ujú, negativo, que eso es ujú, difícil, que no vas a poder, que si puedes es un milagro, pero no funciona. Y luego está un tema de ujú, que la gente no, o sea, la gente que da clases de matemáticas no necesariamente le gusta las matemáticas. En ujú, general, toda la educación básica y media en Venezuela está muy enfocada a cumplir lo que hay en un programa. ujú, Entonces no hay ujú, motivación detrás ujú. de eso, tú no entiendes para qué te Sí, sirve, no. no sabes por qué tienes que ver esa materia. Entonces, claro, o sea, cuando Ujú, tú ves las matemáticas como número, 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 fórmula, fórmula, número, número, fórmula, obviamente es aburridísimo, pero hay un montón de cosas detrás de ese ujú. número, fórmula que tú utilizas todos los días en todo, que ahí es donde viene el interés y por qué nosotros realmente estudiamos matemáticas.
Yo sí siento que tienes razón, pero al mismo tiempo, por ejemplo, me da a mí demasiada rabia cuando veo memes en Facebook de amigos míos que a lo mejor hasta son científicos y todo y dicen cosas tipo, otro día más sin usar el mínimo común múltiplo. Y es como, sí, pero tampoco me acuerdo de los ríos de Venezuela o de la Ilíada cuando vi literatura. O sea, como que, ¿por qué tienen esa maña contra la matemática? ¿Sabes? Como que yo tampoco uso en el día a día todo lo que aprendí en el bachillerato, en educación media o en la universidad incluso. Entonces no entiendo esa actitud de, "Ja, no uso la resolvente desde que me gradué". Y es como, bien por ti, cuando la necesitas la sabes usar. Así que, ¿qué le Sí. dirías a esas personas? Lo que pasa es que yo siento que hay dos temas fundamentales ahí. El primero es nuevamente que la percepción o la concepción que se tiene de las matemáticas es negativa. Entonces yo necesito, Mm, para socialmente calar, pues meterme en ese nicho de las matemáticas son malas, son el demonio. Ujú, ujú, Entonces, es una forma social de burlarnos, como todo, o sea, porque no es solo con las matemáticas, esto puede pasar con la sexualidad de la gente, con la inclinación política, etcétera, 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 pero particularmente las matemáticas. Y segundo, es que tú no te das cuenta muchas veces de dónde la estás usando. ujú. ujú. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Cuándo en tu día a día usas el mínimo como un múltiplo, por favor? El mínimo común múltiplo realmente lo utilizas todo el tiempo, porque por ejemplo, si yo estoy haciendo una torta, ¿verdad? Yo tengo que utilizar razones, proporciones, mínimo común múltiplo todo el tiempo, porque si yo quiero hacer una torta de 1 kilo, pero no tengo 1 kilo, sino 1 kilo y medio, entonces yo tengo que ver cuáles son las proporciones y tengo que sacar cuál es el mínimo común múltiplo para que me funcione. Ujú. Así yo no me esté dando cuenta de que lo Ujú. estoy utilizando, porque capaz yo cocino todos los días y naturalmente ya sé cómo hacerlo sin la necesidad de decir, el mínimo común múltiplo de 15 y 5 es 15. Me encanta el ejemplo. Me hiciste recordar una, no sé, una frase, un meme popular que cuando yo estudiaba en secundaria, de este refuerzo negativo, que lo que llamaban las tres Marías, cuando tú comenzás a ver al mismo tiempo física, química y matemática, te dicen, ay, vienen las tres Marías, las vas a reprobar, qué sé yo. Y yo siento que toda carrera va a tener sus dificultades, sus cosas muy bonitas, pero en particular la matemática, yo personalmente mi relación cambió mucho con ella también porque yo soy bióloga y es súper común escuchar gente diciendo, yo me metí en biología porque es la que menos matemática tenía. Y yo, Dios mío, Mentira. pero qué horror. Y es una mentira como una casa gigantesca, ¿no? Pero mi relación cambió mucho cuando entendí la matemática como una forma de afrontar problemas, ¿sabes? Es como ir al gimnasio para saber cómo resolver problemas, ¿sabes? Es entrenar la mente para que los engranajes empiecen a andar, ta, 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 ¿sabes? Y es una forma de entrenamiento para mí y a mí eso, la verdad, yo sí llevé mis golpes con matemática en la universidad, pero no me arrepiento de nada. Mira, Pedro, y una preguntita para quizás cerrar un poco esa parte. O sea, si tú llegases a escuchar de que existe una iniciativa para transformar totalmente lo que es esta percepción, o sea, ¿qué tan difícil crees que sería hacer un programa que la haga más amena? ¿O tú estarías dispuesto a ser parte de una comisión, algo así? Comisión Amigos de las Matemáticas. Oye, había una cosa que se llamaba, ay, yo cómo me acuerdo, matemáticas divertidas. Ujú. Ajá, sí, ¿no te acuerdas de eso? Sí, sí. Era como un programa de radio. Barro, eso fue hace muchos, muchos años, como 20 años. Era un programa de radio Ujú. que creo que trataban de hacerlas un poco más divertidas. Venían con un libro o algo así, tú lo ibas. Sí. Yo no lo recuerdo realmente, pero conozco gente que trabajó en eso. Eh, Wow, ok. que, y de hecho el profesor Blanchard no trabajó directamente en eso, pero estaba Ujú. cerca de la comisión que trabajaba en eso. Sí, me acuerdo de la Ujú. cancioncita y todo. Cántala, cántala. Ah, sí, no, no. Y quería hacer un comentario justamente que nuevamente tiene que ver con saber para qué se usan las matemáticas. Claro. Cuando yo entiendo para qué me sirve a mí utilizar matemáticas, entonces ahí se pierde toda esta Ujú. mistificación.
porque Sí, sí. nuevamente es un problema de que a ti lo que te enseña es que las matemáticas están aquí y es algo ahí que tú nunca vas a saber por qué es, ni por qué se usa, ni nada. Ujú, Y es ujú, mentira, o sí. sea, si existe es porque se usa Ujú. constantemente en todo. Y bueno, y respondiendo a la pregunta en particular, yo me gustaría decir que no participaría en una cosa así, pero probablemente sí participaría en una cosa así porque tengo la mala costumbre de terminar participando en todo lo que me invitan a participar, a pesar de que no tenga el tiempo para hacerlo. Eh, Como Como este un podcast. podcast. sí, sí. Eso y un montón de cosas más, pero el nivel de dificultad que tiene es, digamos, intermedio, porque es Ujú, desmitificar. Pero es desmitificar algo que existe desde no sé cuándo. O sea, yo sé que cuando mis ujú. papás estaban en el colegio, pues ya existía este mito. Entonces, capaz es un mito que tiene 100 años, 200 años, 500 años. Sí, Eh, sí, sí. ¿Cómo lo desmitificas? Pues realmente hay que sentarse y pensarlo. Sin embargo, han habido iniciativas. Lo que pasa es que, como todo en este mundo, todas las iniciativas, sobre todo las grandes, necesitan de mucho dinero. Por supuesto. Entonces, ¿quién puede poner mucho dinero para que la gente sienta que las matemáticas no son difíciles? Pues suena algo así como que, mira, está el cambio climático, está el Sí. cáncer, está el terrorismo y las matemáticas son feas. ¿A qué le vamos a poner plata? Entonces, bueno, esa es la dificultad para mí. Quiero volver a antes que, bueno, dijiste que básicamente la Simón Bolívar te enamoró, como a todos nosotros, y decidiste y te quedaste ahí, pero no solo te quedaste, sino que decidiste hacer pregrado, maestría y ahora doctorado ahí, ¿no? Pero cuéntanos cuál ha sido durante toda tu carrera un reto que fue demasiado duro, pero obviamente relacionado al estudio de la matemática y cómo lo superaste. Y por otro lado, cuál fue un momento que tú dijiste, esto es increíble, esto es lo mío, esto es fantástico. Inspírame más, por favor. Yo creo que para mí lo más difícil fue la mitad de la carrera. O sea, porque todas las carreras tienen el mismo problema. Tú al principio de la carrera tienes que ver un montón de cosas que son demasiado generales, que al final te van a ayudar es para más adelante entender las cosas como más especializadas. Ujú, Entonces, hacia la mitad de la carrera me comenzó a ir mal académicamente, cosa que no había pasado los primeros 2 años. Eh, Sentía que lo que estaba viendo realmente no me llamaba la atención. Cuando vi la primera materia que me llamaba mucho la atención, que era probabilidades, la raspé miserablemente. Y fue la primera materia que raspé miserablemente estudiando bastante. Entonces, así como, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ujú. Eh, y ahí pensé un poco en qué otras salidas podía tener en términos de cambiarme de carrera o cosas por ese estilo, para ver si Ujú. había algo que pudiese funcionar mejor. Pero creo que lo superé simplemente reenfocándome y dándome cuenta de que, bueno, que si era lo mío, comencé a utilizar otras estrategias de estudios, otra estrategia de cómo meter materias y no meter materias. Y bueno, y al final Ujú. funcionó. ¿Y Ujú. cuál fue el momento así revelatorio? Yo siento que yo en pregrado no tuve nunca un momento revelatorio, así que Ok. yo dijera, wow, Ujú. esto es increíble. Siento que vino más adelante cuando comencé a trabajar con cosas ya de la vida real. Eh, Porque yo siento que Ujú. para mí, a mí una de las cosas que justamente hacía que no me llamara la atención la matemática cuando estaba en secundaria, es eso, que Ujú. no sabía cuál era la utilidad. Y a mí siempre me han Ujú. gustado como que las cosas útiles que yo pueda ver Ujú, cuál es el sentido. Entonces, cuando ujú, comencé a trabajar con cosas ya más de la vida real, de datos reales, de cosas reales, ahí creo que es cuando realmente dije,
Ok, wow, esto es exactamente lo que me ok, gusta. ok. Y digamos, eso quizás te empezó a pasar cuando empezaste a trabajar con la tesis como tal. Y bueno, nos enteramos que en tu tesis está relacionada con el índice de Kirchhoff, ¿no? Y yo como físico me pregunto, ¿y ese es el mismo Kirchhoff de los circuitos eléctricos? ¿No? Y que ahora resulta que era matemático también y Es el mismo Kirchhoff y es el mismo índice. Explícame un poco más de eso entonces, de qué es eso. Sí, mis dos tesis, las tesis de pregrado y la de maestría, son en electricidad. Genial. Y básicamente son electricidad porque mi tutor, que fue José Luis Palacios, su área de investigación es aplicaciones de matemáticas o de probabilidades, mejor dicho, a Ok, electricidad. Esa es la especialización real de él, porque él quería ser ingeniero electrónico, si mal no me equivoco, y terminó estudiando matemáticas y al final consiguió la forma de unir las dos cosas. Y básicamente es porque tú, cualquier circuito eléctrico, lo puedes pensar como un paseo al azar con probabilidades, donde básicamente las conductancias son probabilidades y ok. sí, Ajá, ¿qué es una conductancia en este contexto? la conductancia es el inverso de la resistencia. Ok, esta resistencia es qué tanto le cuesta a la corriente por pasar por un cable, ¿no? Básicamente. Exactamente. O sea, ¿nos puedes explicar más o menos a forma general que sí estás trabajando en electricidad, pero precisamente como a ti te gustan las aplicaciones, como que qué pregunta era la que estabas intentando resolver? Bueno, fíjate, en pregrado lo que queríamos hacer era conseguir una cota para el índice de Kirchhoff fue trabajarlo como un circuito, pero Ok, transformándolo con esta idea de las probabilidades y colocando básicamente cuál sería como el índice máximo que podría tener. Y eso fue lo que se hizo en pregrado. Digamos que eso no fue algo que me apasionó tanto, pero que ok. funcionó bastante bien para graduarme. Ya la de maestría fue un poco más interesante porque ahí lo que hice fue un algoritmo que permitía llevar de, eh, de paseos al azar a circuitos. Hacer el Ujú, cambio de circuitos a paseos al azar es muy sencillo. Es básicamente sacar una cuentica muy sencilla y está listo. ok, El contrario no es para nada sencillo y es algo que nunca se ha generalizado. Entonces, yo ajá, lo que hice fue tratar de Mm. generalizar eso. Lastimosamente, no conseguimos una forma sencilla de generalizarlo para cualquier tipo de paseo al azar. Sin embargo, sí lo logramos Ujú. generalizar para un par de tipos de paseos al azar y el algoritmo funcionaba pues bastante bien. Y bueno, eso fue lo que hice en mi maestría. ajá. Me hablaste varias veces de este paseo al azar, ¿no? Yo creo que la gente tiene más Ujú. como idea de lo que es un circuito eléctrico, porque bueno, quizás se ha visto también en bachillerato o la gente tiene más noción de eso, pero cuando me dices un paseo al azar, explícame un poco qué es eso y cómo se conectan estas dos cosas de manera sencilla, cómo se puede unir ese puente entre estas dos cosas. Fíjate, un paseo al azar es como una configuración en la que tú tienes nodos que se conectan a través de arcos. En un paseo al Ok, azar, esa conexión, tú te paras en un nodo para ir a otro nodo, hay una probabilidad de ir a cada uno de ellos. ok. Entonces, en el paseo al azar, un caminante se mueve aleatoriamente, según las probabilidades que tiene ese paseo a ocurrir. Ok. ¿Cómo se relaciona eso con el circuito? En el circuito, básicamente está pasando lo mismo. Yo tengo unos nodos, Ujú, tengo unas resistencias que unen esos nodos y dependiendo de la resistencia, pues yo voy a elegir irme por un cable o por otro cable. ¿Ok? ujú, Ujú. Entonces uno lo que ujú. hace es justamente relacionar.
esa idea del pasado al azar con la idea del, del circuito. Y uno lo que hace es escribir las resistencias, su inverso, que es la conductancia, como la probabilidad del pasado al azar. Y de esa forma se Ujú. trabaja. Básicamente porque en los circuitos hay cosas que no son tan sencillas de analizar como si lo son en el pasado al azar. Y viceversa, hay cosas del Ujú. pasado al azar que no son tan sencillas de pensar como si las tuviese en el circuito. Entonces se hace esa biyección todo el tiempo para ver cómo estudiar las Ujú. propiedades de uno y del otro. Bueno, lo importante es que en cada proyecto que estás participando estás aprendiendo cosas nuevas y estás, sí, incluso desarrollando tus propias cosas nuevas. Y esto es algo que cuando yo hablo con la gente de matemática, como es una ciencia tan antigua, la gente dice, bueno, pero ya está todo investigado, ya está todo resuelto, o sea, ¿qué más hay que saber de esto? Eh, y yo estoy consciente de que sí, dentro del ámbito matemático hay un montón de misterios que no se han podido comprobar, no se han podido resolver, como lo comentabas antes en tu tesis, que el proceso de conversión de un lado al otro era muy sencillo, pero en sentido contrario era súper complicado. Entonces, ¿qué tópico, por ejemplo, te gustaría que se pudiese comprobar o que se pudiesen lograr grandes desarrollos? ¿O qué tipo de cosas está estudiando la matemática actualmente? Si es que existe un top 3 trending topics de matemática. Para ver. Bueno, yo como realmente nunca he trabajado en matemáticas puras, no he estado muy metido en ese tipo de problemas, Ujú. sino que siempre he estado más metido en problemas de matemáticas aplicadas. Pero hay un Bueno, pero montón de cosas. también puede ser en matemática aplicada, Hay, que es lo que está, por ejemplo, cambio climático ahorita debe ser súper interesante para participar, me imagino. cambio climático es súper interesante porque al final todo el mundo de las probabilidades y las estadísticas tienen un nivel de... esto tiene una palabra que ahorita por supuesto no me acuerdo, pero ya me va a acordar. Un Ujú. nivel de incertidumbre Ok. que es muy grande. De hecho, volviendo un poco al tema de mi tesis doctoral, uno de los problemas que tiene las metodologías clásicas desde el punto de vista estadístico para modelar, e incluso todas estas técnicas de machine learning o de neural networks, eh, tiene que ver justamente con un nivel de incertidumbre que tú Ujú. no conoces. Y el método bayesiano lo que tiene como objetivo es justamente tratar de reducir esa incertidumbre Ujú. o por lo menos tener una forma de cómo medirla a partir de la varianza de lo que tú estés estudiando. Ujú. Entonces, cualquier método que ayude a reducir la varianza, a ver cuáles son formas más específicas, eh, nuevas formas de, de crear modelos Ujú. de ciertas cosas físicas que ocurren. Ujú. Todo eso es muy interesante, porque Ujú. al final nada, o sea, lo bueno y lo malo de trabajar en probabilidades y estadísticas es que Ujú. nada, nunca tienes dos cosas iguales. Ujú. Siempre hay alguna diferencia. Entonces, como siempre hay alguna diferencia, siempre hay algo que puedes cambiar, algo que puedes mejorar, algo que puedes ver desde otro punto de vista. eh, y, y bueno, y eso lo hace naturalmente interesante. También cuando te estábamos investigando y stalkeando en las redes sociales, sí, vimos que eras bastante interdisciplinario y que has participado de coautor en el reporte académico sobre cambio climático en Venezuela y también en un boletín de pronósticos de cáncer. O sea, en el área de la salud y en el área de ecología y cambio climático, ¿no? Esto me encanta primero, pero quiero saber cuál fue tu trabajo en estos proyectos, si nos puedes explicar un poquito y cómo llegaste a esas áreas. Bueno, ¿cómo llegué? Por medio del Centro de Estadística y Matemáticas Aplicadas de la universidad, pero he trabajado en cosas de turismo, en cosas de alimentos, etcétera. En particular, en el trabajo de cáncer, nosotros en el centro hemos estado ya desde el 2013
en colaboración con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Y en el 2013 ellos se plantearon como unas metas que tenían que cumplir todas las sociedades anticancerosas para decir que efectivamente estaban luchando contra la enfermedad. Hay que recordar que el cáncer es probablemente la enfermedad más importante del mundo, la que tiene más mortalidad, una de las que tiene mayores incidencias. Entonces, pues es una lucha bastante importante. Y una de las cosas que necesitaban era medir el cáncer, cuál es el impacto del cáncer. Y en todo el mundo ese impacto se mide por medio de matemáticas, porque los datos, digamos, los datos al día realmente nunca se tienen. Los países más desarrollados capaz tienen los datos de un par de años atrás y lo que hacen es estimar a partir de eso los datos más actuales. Aquí en Venezuela no necesariamente tenemos hacia 2 años atrás, tenemos un poco más hacia atrás, pero lo que hemos hecho es eso, desarrollar modelos que nos permitan estimar la incidencia y la mortalidad de cáncer. Y bueno, ya es un proyecto que todavía lo estamos haciendo. Constantemente todos los años estamos haciendo reestimaciones, tomando nuevos datos, agregando cosas nuevas. Esperamos nosotros que siga estando en desarrollo por mucho tiempo más porque sentimos que es una contribución bastante importante a la sociedad venezolana. Por otro lado, cuando comenzó esta iniciativa de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas de Venezuela de hablar de cambio climático, ellos buscaron a la profesora Alicia Villamizar para que ella se encargara de llevar a este grupo de cambio climático. Y lo primero que se hizo fue tratar de hacer un primer reporte que dijera cuál es el estado del cambio climático en Venezuela en ese momento. Nosotros, en el Centro de Estadística y Matemáticas Aplicadas, principalmente nos ocupamos fue de investigar modelaje y datos que existieran acerca de cambio climático para Venezuela. Y lo que hicimos fue un resumen de todo eso, hablar de cuáles eran las técnicas, dividirlo según el tipo de técnicas que tenía, agrupar, parafrasear, como para tener una idea más clara de qué se había trabajado, bien sea en Venezuela o cuyas investigaciones incluyeran a Venezuela, así fuera accidentalmente. Entonces, bueno, no hay mucha investigación realmente en Venezuela. Brasil es probablemente el país que tiene más investigación en la región y afortunadamente como estamos muy cerca de Brasil, eh, hay muchas investigaciones que incluyen Venezuela o parte de Venezuela en términos bueno, del cambio climático. Súper interesante, la verdad. Y sí, siento que todo lo que es probabilística va a tener en los próximos años, donde estamos trabajando cada vez con bases de datos gigantescas o de problemas súper complejos, yo creo que es una carrera que promete en matemática y estadística en general. Todo lo que sea inteligencia artificial o lo que dices tú, epidemiología, pero con complejidad de datos gigantesca, me parece que a futuro, oye, se va a necesitar muchas mentes trabajando en eso como para poder saber manejar esa data. Y bueno, ahorita cambiando un poquito, para relajarnos un poquito más, bueno, imagínate que de un día a otro tú te cansas de trabajar en esto y quieres buscar trabajo o algo afuera. ¿Qué te gustaría hacer? Por ejemplo, no sé, jugar béisbol. Yo siempre he dicho que mi sueño es que me paguen por ver series y películas. O sea, sí. Ah, no, O pero sea, cualquiera. Somos dos. o sea, bueno, Luis Miguel lo sabe, pero si me pagan por ver series y películas, yo con mucho gusto puedo verlas, puedo echarles el cuento, etcétera, etcétera, etcétera. O una cosa que hago yo muy frecuentemente desde pequeño es hablar acerca de los Oscars y de los Emmys. Son como los Ajá, premios ajá. más importantes en Estados Unidos para el cine y la televisión. Y es algo que, bueno, que no solamente he visto, sino que he estudiado y he, y he tratado O sea, desde pequeño. ahí le metes full estadísticas entonces a eso, haces un estudio de probabilidad de qué película va a ganar, ¿Haces predicciones? predicciones. Mira, yo
hubo un momento de mi Ajá. vida en la que yo dije, esto tiene que tener un modelo tal y qué sé yo, y me puse a probar modelos y bromas, y Ah, después me di cuenta que no, que no. que instintivamente hay cosas que tú no necesariamente puedes predecir, Ujú. justamente por lo que hablaba de la incertidumbre. Esto, estos son movimientos sociales. Claro, Y claro. ahorita les puedo dar otro ejemplo interesante, pero tú no sabes cómo va a votar la gente y, y eso siempre pone una incertidumbre. Además, todos estos premios viven cambiando de método de votación, de quiénes votan, de por qué Claro, votan, claro. de a cuál premio votan, a cuál premio no votan. Y Sí. no tener la demografía exacta, además hace mucho más difícil eso. Ujú. Eh, Se habla mucho contemporáneamente de las elecciones políticamente correctas, Ajá. Ujú, lo ujú, cual yo creo que es un poco bullshit, pero que al mismo tiempo, eh, si hay algo de eso y al mismo tiempo creo que no hay algo de eso. Entonces es interesante, porque no necesariamente tú puedes predecir algo que nunca ocurrió. Por ejemplo, Por que ejemplo. Parasite haya ganado el año pasado mejor película del Oscar era algo que tenía una probabilidad muy, 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 muy baja. O sea, si ujú, tú hacías un modelo estadístico, Ajá. pues te iba a dar que no iba a ganar. Y no ujú, iba a ganar simplemente porque era algo que jamás había ocurrido. Ah, Entonces, ok. uno de los problemas de la estadística es que predecir algo que jamás ha pasado no lo puedes predecir porque nunca ha pasado. Es ujú. Mm, un evento de probabilidad cero ujú, hasta que ocurre y deja de tener probabilidad cero. ujú. Ujú. Eh, Lleva un segundo, pero esto es curiosísimo porque desde el punto de probabilística, sí es verdad que como que iba a ser remontamente cero, pero por el contexto histórico que estamos viviendo y en la cantidad de movimientos que se ha venido en los últimos años de que hay que incluir diferentes tipos de cine y tal, para mí era obvio que iba a ganar para ser. Primero que es un peliculón, primero. Y segundo, es curioso porque la matemática te hubiese dicho totalmente cero, pero mi corazón decía, eso tiene que ir, eso tiene que ir, por lo que claro, dijiste, que claro. son movimientos sociales, son subjetividad del momento, etcétera. Entonces, es súper interesante. Sí, pero fíjate, hay dos cosas ahí. Efectivamente es un peliculón. De hecho, creo que es la única vez desde que ganó El Señor de los no, desde que ganó Million Dollar Baby en el Ajá, 2004, ujú, es la única vez que mi película favorita gana mejor película. ajá, ajá, Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que se lo merecía completamente. Pero Pero. el hecho de que nunca, o sea, romper ese techo de cristal, como le dicen, ujú, es algo tan complejo, ujú, tan difícil, que incluso si tú tienes absolutamente lo mejor y es indiscutible, y igual hay formas en las cuales pues puede pasar lo contrario. Y el ejemplo La La Land. está con el año anterior. No, el ejemplo es Roma. Ah, ajá, Para mí el ejemplo claro es Roma. Roma es una película fabulosa. Probablemente no le gusta a tanta gente como Parasite, ujú, ni crea tanta pasión como crea Parasite. Ujú, Pero Roma era la absoluta favorita. Roma ganó todos los premios que tenía que ganar previos al Oscar, ujú, salvo un par. Cuarón es un director que está más que establecido en Hollywood. ujú, eh, y realmente tenía nada más un par de cosillas por ahí, eh, que eran discutibles. Y al final terminó perdiendo. Y terminó perdiendo no porque Green Book necesariamente fuera una mejor película o porque la gente tuviese la idea de que era una mejor película. Era una película mucho más tradicional, no es una película de Netflix, lo mm, cual también jugó un factor ujú, fundamental en ese momento, ujú, y todavía juega un factor fundamental porque todavía ninguna película venida de un streaming ha ganado mejor película en los ujú. Oscars. Todavía no. Entonces, digamos, todavía no. Este año, que casi que todas las estrenaron en streaming, Sí, ganó sí, sí. Nomadland, que fue la única que no estrenaron en streaming. Wow, ok. Eh,
Entonces hay todos unos temas detrás de esas elecciones que tú no lo puedes medir estadísticamente. Ujú, Y al otro ejemplo el que me iba a ir para seguir hablando de este mismo tema, de cosas que tú no puedes medir, tiene que ver con las elecciones. Una de las narrativas que ha habido mundialmente en los últimos 10 años probablemente es Ajá. como las encuestas presidenciales o de votaciones No no sirve para sirven, nada. Ujú. no ujú, sirven para nada Para y no nada. son predictivas. Y es Ujú, mentira, o sea, es absolutamente falso. ¿Cuál ujú. es el problema realmente que hay actualmente? Hay dos. Primero, que en una elección peleada, la incertidumbre que tú tienes es más grande que la diferencia. ujú. Entonces, esa Claro, incertidumbre, como tú no la estás midiendo, claro. tú no sabes. En realidad sí la estás midiendo, lo que pasa es que tú como encuestador Ujú, no lo dices. ujú. Obvio. Tú Claro. simplemente dices, Sí, va a ganar fulanito de tal, porque tú sabes que si la pegas, wow, soy la Ujú. verga Triana, perdón. sí, Pero sí. Es como la manera de interpretar las estadísticas y saber leerlas y cómo se politiza, ¿no? Porque yo recuerdo que, bueno, creo que todos estamos pensando en el mismo ejemplo, que es cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en el 2016, que todos decían que no, que iba a ganar la Hillary Clinton, ¿no? Y lo mismo pasó ahorita con Biden y Trump de nuevo, ¿no? Así que yo no creía nada, yo por lo menos de lo que decían los medios, hasta que finalmente el Biden ganó y fue como que, bueno, ok, esta vez sí las encuestas como que la pegaron o los medios interpretaron las encuestas correctamente, ¿no? Entonces quizás es más como interpretación. no, pero es que va más allá de eso. Eh, Porque en la carrera hay, hay, hay tres ejemplos muy grandes que son esos dos que nombraste y el Brexit. Ujú. Ese es el Mm, otro interesante. ejemplo Ajá, grande ajá. que ha habido últimamente. Y hubo una diferencia fundamental entre la carrera Hillary-Trump y la carrera Ujú. Biden-Trump, que realmente sí se podía ver dónde, qué fue lo que hizo que Biden ganara, qué hizo que Hillary perdiera. Ok, ¿qué fue? Se llama pene, se llama pene. Por supuesto, eso es esa es una muy grande y fundamental. Eh, Sí, no, y el ex marido también fastidia. Pero por favor, prosigue, yo solo necesitaba sacarlo de adentro. no, está muy bien. Yo pienso exactamente lo mismo. Pero eh, la campaña de Trump se basó siempre en primero tratar de radicalizar, porque ese es el discurso que funciona. Sí. Y segundo, tratar de buscar cuál es el esqueleto que tienes en el closet. Y entonces sacaron todas estas teorías de conspiración, de tienen a niños encerrados en una pizzería de yo no sé dónde, para la red de Ah, pues sí. pedofilia mundial y vaina. Ujú, ujú, Y llegó un momento en que eso comenzó a funcionar, pero comenzó a funcionar muy cerca de la elección. ujú, Ok. Y era una elección donde todo el mundo votaba el día de la elección. ujú, Entonces hubo un cambio de tendencia. Además es un cambio de tendencia que tú globalmente no Mm, puedes ver por el colegio electoral. Hillary sacó más votos que Trump. De hecho, correcto. sacó ujú, muchos más votos que Trump. Ujú, Pero el colegio electoral cambió lo suficiente como para darle la vuelta a la elección. ujú, Y listo, se ujú. acabó esa elección. ¿Realmente se predijo mal? No se predijo mal. Donde estaban cerca, estaban cerca. ujú. En esta Mm, elección, ¿qué pasó al contrario? Primero, muchísima gente votó temprano. Sí, Entonces, todos estos cuentos que salían una semana antes de ya, cómo el hijo de claro, Biden claro. estaba con Rusia y con Ucrania y tenía... No importaba Sí, porque ya la sí. gente había votado. había votado, O sea, claro. capaz se Ya, ya. arrepintieron, pero ya habían votado. Ujú, Ujú. Y la gente estaba mucho más convencida esta vez de que tenía que votar. Que la vez correcto. pasada no. O sea, hay esta sensación. O sea,
las dos peores sensaciones cuando tú tienes que mover a gente a votar es sentir que ya ganaste o que ya perdiste. Ujú. Porque ninguna de Ujú. esas dos cosas motiva lo suficiente para que la gente mueva el trasero a ir a votar. Y en esta elección la gente Así es. sabía que un voto podía hacer la diferencia. Entonces Correcto. Sí, se hizo mucha se campaña en hizo eso también, ¿no? muchísima campaña en eso, por- Ujú. Más que porque al nunca, final era sí, la verdad. Ujú, claro. El ujú. otro factor es que en toda encuesta hay un factor pena que es importante. Total. Ujú. Cuando Chamo, pero estás dando en el clavo. A ti no te han llamado a Globovisión, cosas de análisis político. Yo estoy aquí inmersísimo en esta conversación. Por favor, continúa, hay Pedro. un factor pena que es bastante importante, y es importante porque en general la gente no le gusta decir cosas por las que les vayan a juzgar. Sí, sí. Se me preguntan, ay Pedro, es que tú estás a favor de la marihuana. No, por favor, ¿cómo voy a estar a favor de la marihuana, tal, y qué sé yo? Y tú como, Ujú, no, jamás en mi vida, tal, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ujú, tú sientes que es algo por lo que te pueden juzgar. Entonces, si tú sientes que es algo por lo que te pueden juzgar, tú respondes que no, así la encuesta sea anónima. ujú, Claro. Entonces, ujú, lo que se ha Sí, sí. visto, y esto no solamente se vio en Estados Unidos y en Gran Bretaña, sino que, por ejemplo, en las elecciones de Suecia, de España y muchos ujú, otros países, esos son los que me acuerdo ahorita, que vi los ejemplos específicamente, de cómo opciones radicales obtienen mucho más votos que los que se proyectaban tener. Y entonces, ¿por qué tienen más votos? Bueno, ujú, porque yo quiero votar por ellos, pero yo no quiero decir que quiero votar por ellos. ujú, Ujú, Porque siento que me van a ujú, juzgar por votar por ujú, ellos. ujú, Entonces, yo cuando llego a mi boleta de votación, donde nadie me va a juzgar, yo ahí pongo lo que me da la gana. Y ujú, listo. ujú. ujú, Y eso no hay forma de medirlo, porque ¿cómo mides tú que a la gente le dé pena hacia algo? No hay ujú, forma, es Claro, claro. inmedible. Entonces, ujú, esa incertidumbre no tienes como meterla en el modelo. Yo, yo una cosa que hice antes de las elecciones de Estados Unidos, yo hice un hilo infinito en Twitter en el cual hacía mis predicciones, que al final terminaron siendo bastante precisas, y ujú, fueron bastante precisas porque yo lo que decía era, mira, aquí dice que Biden tiene 10 puntos más que Trump. Pero cuando vemos las elecciones Hillary-Trump, ahí decían que Hillary tenía 5 puntos más y Trump le dio la vuelta. ujú, Entonces, 10 puntos sí es lo Ujú. suficiente. Entonces ahí gana Biden. Y ganó por mucho más, ¿no? No necesariamente, depende del estado. Depende del estado, claro, por supuesto. Depende del estado. Pero hubo estados donde el margen de ese margen de ventaja fue lo suficiente como para que este electorado silente Ajá. ujú, no le diera la vuelta. Y al final, lo que le pasó a Hillary fue eso. Ahí Pensilvania, eh, ujú, ahorita no me Sí, acuerdo sí. los nombres de los estados, pero son básicamente ese fuerte de la parte norte, que Ujú, todos los perdió a Hillary por medio porcentaje, medio por ciento. ujú. ujú. Fue eso, fue un margen de error de población silente que se niega a decir que vota por Trump, pero lo hace. Sí, totalmente. Esas son cosas que no se calculan con el mínimo común múltiplo, no se pueden sacar. No, no lo puedes sacar con nada. Con nada, no. Estoy súper de acuerdo. Yo estoy en Alemania y aquí la verdad es que es bastante tabú como que hablar de elecciones y qué candidato apoyas. O sea, como que la gente se lo deja muy callado. Yo no sé cómo hacen las encuestas aquí para agarrar datos, pero sí se muestra la tendencia que tú dices, que de pronto los más radicales de pronto dan una sorpresa y uno como que, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Pero sí, la verdad, una vez que uno trabaja con humanos, la cosa se complica. Y mucho, y mucho. Volviendo quizá un poco al tema de las series que te estabas comentando, pero también con todo este tema de
cómo de repente las matemáticas no pueden captar esa humanidad. Me da curiosidad, ¿tú leíste la trilogía de Fundación de Isaac Asimov? No, no la ¡Ah! leí. Te la recomiendo, por favor, porque justamente trata con estos temas. Bueno, básicamente ahí la sinopsis es que tienes un matemático que desarrolla una nueva rama de la estadística que predice el comportamiento de las poblaciones humanas, pero a escalas galácticas. Entonces, dado que tiene ese número, ese n tan inimaginablemente alto, es capaz de hacer ciertas predicciones y es muy, muy, muy interesante. Y de hecho, ahorita se viene una serie, o sea, llevaron a Apple TV, bueno, van a estrenar próximamente la serie basada en esa saga. Sí, es que efectivamente tú, cuando hablas de estadística, tú lo que quieres predecir o lo que quieres estimar es qué pasa a grandes rasgos. Entonces, bueno, si tienes un tamaño lo suficientemente grande, pues ahí capaz puedes predecir algunas cosas. Pero depende mucho de qué es lo que quieras. O sea, yo que he tenido un montón de pasantes y siempre, siempre que preguntas, joder, profe, ¿y esta cosa cómo puedo? O sea, depende de qué es lo que tú quieras. O sea, y esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer, ¿qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué necesitas para conseguir eso? Y capaz sí lo puedes conseguir, capaz no. Y esa es una de las dificultades que al final tiene investigar eh, en cualquier área, porque en todas las áreas es exactamente lo mismo. Pero, pero depende mucho a dónde quieres llegar. Eso es lo más importante que tienes que saber. Claro, claro. Mira, y bueno, yo ahorita te acabo de hacer una recomendación. Normalmente hacemos la cosa al revés, pero bueno, nosotros tenemos un pequeño paréntesis donde siempre le preguntamos recomendaciones a nuestros invitados. La sección se Entonces, llama Las recomendaciones del Gocho y una musiquita así, porque siempre es el Gocho el que quiere recomendaciones. bueno, quisiéramos que nos recomiendes o que nos cuentes qué serie o qué película, bueno, qué serie te tiene enganchado ahorita que se la recomiendes a quienes nos estén escuchando en general y por qué, si nos Bueno, puedes contar. ahorita realmente no estoy enganchado con ninguna porque estoy viendo aproximadamente 40 series al mismo Wow. tiempo que están nominadas a los Emmys. Luis Miguel, que me conoces hace más tiempo, yo siempre digo que mi año se divide en dos temporadas. La temporada en la que veo las cosas para los Oscars y la temporada en la que veo las cosas para los Emmys. Lo certifico. Eh, y ahorita estoy en la temporada de los Emmys. Sin embargo, si tuviese que recomendar algo, recomendaría Ted Lasso, ¡Ay, eh, la amo! que es de verdad, yo tenía muchas reservas para verla porque yo le tengo un poco de alergia a Jason Sudeikis eh, y entonces como que el concepto no lo entendía, pero dije, nada, esto va a tener muchas nominaciones a los Emmys, me tengo que sentar y tengo que verla. eh, y de verdad fue tan satisfactorio, es una serie tan hermosa, con toda una serie de mensajes tan bonitos y tan bien hecha, tan se siente que está bien logrado, no es como que es bonita porque llega algo bonito, sino porque realmente está basado en algo de verdad. A mí me encantó, o sea, yo de verdad fui absolutamente feliz viéndolo. Sí. Sí, Eh, lo, ya empezó la ah, segunda temporada, ya salió el primer sí, episodio, pero no, vamos a ver qué tal se da, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, la verdad es que la serie me llegó al corazón y se sentía como comerse una sopita caliente cuando uno está enfermito, es así como que, sí, es sí. Sí. hermosa, hermosa. La Para disfruté quienes, para muchísimo. quienes nos escuchan, Irina está con las palabras de Pedro, está sonriendo de oreja a oreja y asintiendo con mucha felicidad. Pero bueno. Bueno, Pedro, hoy la verdad es que hemos hablado de muchas cosas y bueno, me encantó la conversación, gracias por estar aquí, pero para terminar, yo quería como reflexionando un poco, yo creo que
que algo muy bonito de la matemática es como su pureza, ¿no? Que va hacia lo más abstracto o incluso lo más elemental y hasta en cierto punto se toca con la filosofía, ¿no? Un aspecto lo analiza la filosofía y otros aspectos lo analiza la matemática. Ahora que ya me puse toda filosófica, ¿nos podrías decir de qué forma la matemática y la estadística han influenciado tu vida en general? ¿Qué cosas no académicas te han enseñado? Yo creo que lo que más siento que ha cambiado en mí a raíz de la matemática, y creo que tiene que ver también mucho con la Universidad Simón Bolívar, es como mucho más hacer todo mucho más sistemático. Pensar Ujú, en cómo sistematizar, en cómo eh, pensar en pasos, en hacerlo todo como mucho más, no diría ordenado, yo ujú, diría sistemático, como siguiendo un hilo conductor ujú. que, que capaz antes de, que igual antes de también estaba la adolescencia, que no tiene nada Obvio. Ujú. sistemático, Es eh, absolutamente caótico. es caos puro, eh, pero creo que es eso. Y eh, yo creo que ser matemático también me ha ayudado a no, o sea, hay todas estas presunciones o estas preetiquetas que uno Ujú, se imagina de los matemáticos, y es muy divertido porque son etiquetas tan gafas como cualquier otra etiqueta, que siempre la gente es así como que, ah, sí, sí, efectivamente en esto pareces matemático. Y en otras cosas, así como que en exactamente lo mismo, otra persona puede decir, ah, no, pero no pareces matemático. ujú, Suena ujú, como un signo del zodíaco. Sí, es básicamente lo mismo. O sea, es una etiqueta que tú le pones a alguien por una razón en específico, pero que en realidad no es una etiqueta definitiva. ujú. Yo hace varios años atrás, cuando estaba en pregrado, participé en un curso de liderazgo y de cultura en Estados Ujú. Unidos. Y yo me acuerdo que durante el proceso de selección, obviamente tuve que ir a unas entrevistas y una cosa, Ujú. y, y quienes me hacían la entrevista, habían dos señores, uno muy formal y otro maracucho. eh, Me y encanta la este, distinción. O sea, no hay maracucho sí, formal. sí. Y este señor muy formal obviamente hacía preguntas como muy enfocadas a cosas específicas. Y este señor así como que en algún momento interrumpió y así como que, yo no entiendo. Primero, ¿qué hace un matemático aquí con una cosa de liderazgo y de cultura? Y segundo, es que tú en realidad pareces un matemático, porque, o sea, nosotros aquí lo que hemos tenido es comunicadores sociales y Ujú. politólogos, y entonces son gente que ni siquiera te deja preguntar nada porque se siente y hable y divaga y cosas y tal, y que sí, en cambio nosotros te preguntamos y tú das una respuesta concisa, específica de qué es lo que te estamos preguntando, no dices más nada, esperas a que te preguntemos. Entonces tú pareces un matemático, ¿qué coño haces aquí? Wow. Y, Qué y cool. todo esto lo dijo el inglés, salvo el coño. Eh, y no, o sea, era uno de mis intereses. Ujú, ujú. Sí, la verdad es que me parece que de cierta forma compaginas muy bien tu visión de la vida toda matemática y lógica con tu sentimentalismo por lo humano, como dices, el arte, las películas, la música, etcétera. Ujú. Y bueno, yo creo que lo único que es absoluto en esta vida es que Shrek es la mejor película del mundo. Sí, yo no sé si ustedes saben de dónde viene ese meme, Sí. pero yo uso mucho Twitter desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que intento hacer en cada temporada de Oscars y de Emmy es de hacer como que series de tweets, como para emocionar a la gente acerca de esto. Y hubo el año pasado, el antepasado, hice como una serie de encuestas, como que por categoría. Ujú. Y, y bueno, y gracias a un movimiento gigante de gente,
Shrek terminó ganando mejor película. No ganó mejor película animada, pero ganó mejor película de las ganadoras del Oscar. Y entonces ahora existe como esta idea de que a mí no me gusta Shrek porque yo no estaba muy de acuerdo con que ganara Shrek en ese momento, porque era un meme y no era algo real. Sin embargo, una cosa muy importante a todos los que están escuchando, las encuestas de Twitter, aunque yo haga encuestas de Twitter, no quiere decir que eso tenga ninguna validez para absolutamente nada, de nada. Eso es importante dejarlo en claro. Por supuesto. Excepto esta, porque Shrek sí es la mejor película del mundo. Hay que escuchar al pueblo, Pedro. Sí, lo que pasa es que eso no es una representación del pueblo realmente, pero bueno, a mí me encanta Shrek, y de hecho para mí Shrek 2 es una obra maestra. Correcto. El nivel de comedia tan afilado que tiene esa película es absolutamente brillante. De acuerdo. Ya de ahí para adelante baja un poco, Sí, pero esas definitivamente. primeras dos son unos peliculones. Estoy muy de acuerdo. Bueno, en verdad, gracias por venir. Me alegró haberte sacado aunque sea una sonrisa al final. Y bueno, de verdad disfruté muchísimo la conversación. Creo que los muchachos también. Por supuesto. Por supuesto. Sí, bueno, yo creo que siempre es interesante como ampliar nuestros horizontes lo más posible, y yo creo que por eso he terminado trabajando en un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras, porque al final todo nos nutre y todo nos Así es. da conocimientos y energías y vainas Así es. que, Ujú. Ujú. que bueno, que si nos concentramos en una sola cosa y no vemos para los lados, no lo obtenemos. Ujú. Y Ujú. precisamente en tu Así es. caso, la matemática te dio como esa base para poder abordar todos estos proyectos, ¿no? Y sacar el mejor provecho a todos. Entonces, eso que quede como Sí. mensaje también. Yo sé que ya nos estamos despidiendo, pero esto me trae otra anécdota. Dale, dale. Ujú. Yo cuando hicieron la bienvenida a la carrera, en mi año, Ujú. hace un montón de años atrás, hubo una profesora que ella decía que ella estudió matemática porque le fue donde quedó, pero que después descubrió que lo bonito de la matemática es que era la base para hacer cualquier cosa, y que después tú con matemática podías trabajar en absolutamente cualquier cosa que te diera la gana. Y realmente no es mentira. Ujú. Si tú realmente quieres hacer algo, con la base de matemáticas puedes hacer lo que tú quieras. Y yo creo que eso es más o menos verdad en casi todas las carreras, porque al final las carreras, además del conocimiento específico, pues lo que hacen es nutrirte como persona, y que tengas capacidades para hacer un montón de cosas que no tenías antes de eso. Pero sí, sin duda alguna, en matemática fue la elección correcta, aunque no sé qué tan elección fue, pero fue la elección correcta. Ujú. Bueno, Pedro, muchas gracias de nuevo. De verdad, gracias por participar. Y bueno, nada. Bueno, Gracias a sí, ustedes. de verdad, muchas gracias. Ese fue nuestro episodio con Pedro Ovalles. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @nohaytesispod. Y déjenos sus comentarios, si les gustó, si no les gustó. También si tienen recomendaciones de alguien que sería buenísimo para el programa, que tenga buenos chismes, buenas historias. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.